Doctor Alfaro, buenas noches a todos que nos acompañan y pues aquí estamos listos para recibir la indicación y con ustedes el maestro doctor Alberto Alfaro. Ok, pues buenas noches para todos. Un gusto, un placer, la verdad, una gran virtud poder estar aquí compartiendo pues, este espacio de tiempo. Y bueno, espero, me comentaba ahorita, estaba comentando a Arturo, ¿verdad? La posibilidad de cómo ya se les hace llegar con tiempo los documentos, ¿verdad? Las posibles lecturas. Y bueno, la idea de mostrar este recorrido, pues no estar como que repitiendo las cosas de lo que vemos ahí, pero sí tratar de hacer un recorrido. Eso es algo bien interesante. No sé si por ahí pudieron ustedes darse cuenta al estar tratando de ir en el hilo conductor que nos va haciendo la presentación que atinadamente en el cuadernillo se nos facilita, pero estar viendo algo sorprendente, el poder entender que todos los grandes, estos personajes que estamos analizando a través de lo largo de la historia de la psicología, que nace primero desde una manera no científica o precientífica y luego ya después cuando llega a ese concepto donde pues un personaje que vamos a estarnos centrando en esta noche logra darle un sentido a través del método científico, pero lo más interesante que puedas tú tener ahí, o al menos para mí el estar buscando toda esa serie de datos, que la gran mayoría de todos estos psicólogos o todos estos precursores de las distintas corrientes, ¿verdad? Que no vamos a ver todas, pero sí las que vemos aquí, es que todos tenían unas bases cristianas. Desde el punto de vista luteriano y desde el punto de vista calvino, llegaron a tener maestros cristianos completamente, y hubo algunos que en el manejo de la información, pues se volvieron ateos, dice parte de su historia. Así es que como estamos viendo este proceso de individuación, no somos los maestros los que vamos a tener la responsabilidad si ustedes se nos pierden en el camino. Esa ya es responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿eh? Este, y en ese sentido, a mí me llamó mucho la atención porque estamos buscando, ¿verdad?, cómo cada paso que vamos dando agigantado pareciera ser que estamos repitiendo como ciclos en las cosas que estamos viviendo. Estos elementos que ahorita voy a tratar de ir presentando, la verdad de las cosas que a mí pues me ha dado claridad más en los enfoques que de alguna manera intuitiva o de revelación había ido descubriendo. Hoy por hoy parte de la filosofía la entiendo, ¿verdad? Que dice que el conocimiento viene por dos fuentes. Uno es la razón y otro es la revelación. Eso fue algo increíble que nosotros podemos estar viendo. Entonces, ¿ya están viendo la pantalla? Ok. Bien, entonces voy a iniciar en este pequeño recorrido para irnos dando cuenta de las cosas que nosotros tenemos y hacemos, ¿no? Primero, ver todas las grandes corrientes filosóficas que entendemos desde los dos puntos de vista, desde la parte occidental y la parte oriental. La parte occidental que hace, dice, busca lo concreto, explica lo material, lo tangible, lo real, ¿verdad? Pero dentro de esa misma corriente existían dos visiones, la idealista y la materialista. Y en esa idealista dice que explica con argumentos de tipo religioso, de tipo teológico, de tipo de alguna manera mágico, podríamos decirle también. Y la materialista pues explica con argumentos científicos. Entonces, estos dos grandes elementos que estamos viendo aquí, de la parte de vista de la corriente occidental contra la oriental, que dice que ve lo abstracto y explica lo espiritual. Si vemos aquí, están a la par, van en la misma situación, pero hay pequeñas líneas que separan uno de la otra, y es donde nosotros vamos a estar viendo en este recorrido, repito, las cosas que vemos. ¿Cuál es ese conducta, cuál es ese comportamiento transpersonal que buscamos que en ese proceso de individuación el ser pueda tenerlo? Bueno, pues vamos a analizar, para que no se pierdan de vista, que también tenemos varios elementos, ¿verdad? Que a la par de esto está. Por ejemplo, tenemos el sistema biogenético, que hoy por hoy sabemos y nos determina pues el concepto de por qué los temperamentos que me van a hacer un tipo de carácter o personalidad, el sistema bioquímico del cerebro, por qué algunos nos alteramos más, menos, por qué si retenemos o no retenemos cierta información, el sistema neuropsíquico, que es precisamente uno de los grandes aportaciones, ¿verdad? Que a través del estudio de la psicología nos da referentes,
perdón, para nosotros poder analizar o ver la conducta o comportamiento de una persona. Perdón. Y también, pues vemos el sistema sociocultural, ¿verdad? Que nos determina cómo un medio ambiente o entorno tiene una gran influencia sobre la persona en todo momento. Entonces, a raíz de ahí, viendo estos esquemas, voy a tratar de decirte en sistemas normalitos, qué es lo que quiere o qué se pretende. Vemos el análisis del proceso de individuación del hombre. ¿Qué es el hombre? A través de las ciencias buscamos darle precisamente un sentido y una configuración a esto de tal manera que se elaboran teorías científicas. Repito, vamos a ir notando que en la evolución de la historia de la psicología llega un momento, después de la famosa revolución científica del siglo XVI, más o menos entre el siglo XVIII y XIX, aparece ya como una teoría que, con su método experimental. Entonces, por el otro lado, tendremos de vista el punto de vista de las humanidades y esto nos va a dar modelos metafóricos. ¿A qué nos llevan ambos? Por un lado, vamos a tener de alguna manera el signo o símbolo discursivo que estamos hablando en esencia de cómo consideramos o conceptualizamos la presencia del hombre y o como símbolo no discursivo. Ambas corrientes, ambas direcciones nos van a dar esta propuesta. Uno, la validez científica de los procesos y la otra, la validez existencial. Si vemos, por lo tanto, entonces, este proceso de individuación en lo que estamos nosotros viviendo, en la psicología transpersonal, ahora sí, como lo dijeron algunos de los teóricos que vamos a ver, pues encontrarle un sentido a la vida, el sentido de las cosas en lo que tenemos para darle precisamente esa validez existencial, esa validez que nos va a permitir precisamente en cada uno de nosotros entender que como lo dice la parte biológica, como especie, es decir, nuestra evolución ontogenética como sociedad y filogenética, ¿verdad? Perdón, como familia y ontogenética como hombre, como persona, como individuo. Y ahí es donde estamos evolucionando. Hoy por hoy pareciera ser que se aprecia la otra frase, la parte también de la involución. Hoy reaccionamos más en nuestras partes instintivas que poder manejar nuestras conductas o temperamentos ante situaciones adversas. Entonces, en estas premisas, el hombre visto como dos elementos. Vamos a estarlo analizando. Esta es una entradita, no es lo que estaba ahí en sus documentos, pero lo quise ampliar para poder nosotros visualizar o vislumbrar el recorrido que vamos a ver y las aportaciones que cada uno de estos teóricos nos dieron. El hombre, como dato, es decir, lo que es. El hombre es un objeto de ciencia que lo puede estudiar a través de la biología, de la psicología, de la sociología, la economía, la historia y algunos más. Pero también tenemos el concepto como valor, lo que debería ser. Esa parte que le da esa individuación como lo que debería ser el sujeto que se autocomprende y entonces tenemos dos corrientes, la filosofía y la teología principal y primordialmente para sustentar precisamente esta descripción de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, por un lado vamos a tener los saberes teóricos científicos. Por eso es importante la formación en la que ustedes están involucrando, porque es interesante poder tener todas esas bases. Sin embargo, también es muy importante tener los saberes teóricos no científicos y vamos a ver en qué se sustentan cada una de ellas. Por el lado de la parte científica, pues tenemos las ciencias formales y las ciencias empíricas. Y están algunos ejemplos, la matemática, la física, la estadística, las naturales, la biología y algunas otras más que tendremos. Pero los saberes no científicos tenemos los saberes metafísicos, filosofía, teología, la parte moral, la parte axiológica de todo modelo. Y los saberes críticos, una filosofía más analítica con principios y elementos que permitan precisamente determinar un saber sin tener de acuerdo un método ya predeterminado. Y esas se apoyan, ambas se sustentan o se apoyan en los que en forma conjunta tenemos con las saberes sociales que pueden ver, ahora sí, la psicología, la sociología, la historia y la economía. Entonces, en ese entendido, para poder entender ese proceso de individuación que cada uno de nosotros debe de tener en el marco de lo que estamos trascendiendo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, existe entonces una era precientífica y vamos a denotarlo primeramente. Sócrates
y me interesa que veas un poquito la parte central donde están los años para que veamos, antes de Cristo, 470, Sócrates ya había dicho, pero antes de él existía un personaje que se le conoce como el padre de la medicina, que dio como los primeros sustentos de lo que hoy conocemos como las neurociencias. Él decía, este señor llamado Hipócrates, padre de la medicina, él decía, ¿verdad?, que en el cerebro era el secreto y el máximo potencial del ser humano. Dice, donde se encontraba absolutamente todo: alegría, enojo, llanto, gustos, sabores, colores, todo, dice, estaba pero dice además, ese es el que nos conectaba con aquellas cosas que están en el ambiente o en el aire. Entonces ya, desde entonces ya, él decía, algo tiene el hombre que se llama cerebro, que es lo que le permite precisamente. Ahora, a través de los sentidos, por eso hablamos ahorita de la biología, muchos de nosotros vemos colores y vean ustedes como de 4 colores básicos, yo creo que todos ya manejamos alguna impresora, se ponen 4 colores y salen multicolores, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que nosotros les ponemos el verde bajito, el verde bandera, el verde fuerte, el verde pino, el verde zacate y el verde del otro, y vamos poniendo, porque los sentidos, que es un elemento que me permite expresar algo que veo, es cómo decodificamos la experiencia. Entonces, Sócrates existe, ¿verdad? Y nos dice que el alma está atrapada en un cuerpo impidiendo que fluya para buscar la sabiduría, que es lo que el alma quiere alcanzar. Si bien ustedes aquí, él es uno de los que también se le atribuye, ¿verdad?, como antecedente, lo que estaba hablando acerca del concepto del alma, y él hace esta apreciación. Creía, dice, en la existencia de un alma en el hombre, o sea, es decir, él sabía que algo nos hacía en ese proceso de individuación, que cada uno de nosotros teníamos esa conexión, ese elemento que él llamó el alma, ¿verdad? Así lo consideraba, y dice que consideraba que cada individuo formaba sus propias ideas. Es por ello, dice, que no escribió sus reflexiones, porque él decía, porque lo que yo escriba, lo que yo anteceda, va a ser desde mi propia experiencia, de mi propia vivencias. Y él consideraba que cada uno de nosotros era como responsable de lo que nosotros tendremos que hacer. Y entonces, ¿cuál era su consejo? Una frase por todos conocida, muy famosísima, dice: conocerse a sí mismo, ya que en uno mismo se encuentra la fuente fundamental de toda la sabiduría. Y esto que nos estamos viendo, ese proceso de individuación, nosotros sabemos que todo lo que necesitamos o requerimos hoy por hoy, a través de este concepto de estudio de lo que es la parte transpersonal, es que dentro de nosotros están esas respuestas. ¿Qué es lo que tú quieres? Decía unas expresiones. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Crees que lo pueda hacer? ¿Crees que se pueda realizar? Y entonces venían las respuestas, unas preguntas. Después ya vamos a ir viendo algunos elementos que este personaje estuvo haciendo. ¿Qué otro concepto podemos tener o vivenciar? Hipócrates. Sigue él y dice que el buen funcionamiento del cuerpo humano depende de su estado de ánimo. Hoy veíamos que hoy por hoy, ¿verdad?, el estado de ánimo está compuesto precisamente de nuestros pensamientos, del lenguaje, de cómo decodificamos una emoción y cuál es el resultado de esa experiencia. Entonces, el cuerpo se va a dañar de cómo estamos concibiendo el enojo, la molestia, la alegría, la tristeza, la nostalgia, el dolor, el sentimiento, todos y cada uno de esas situaciones, o el sufrimiento estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que qué acción le estamos dando a ese proceso? Y bueno, también aquí ya lo que decía hace un momento, lo que afectaba o lo que tenía, y se aporta la teoría de la personalidad. Es decir, él se basaba en las primeras experiencias que Hipócrates, Hipócrates nos decía, era que existían 4 tipos de humores: la parte flemática, sanguínea, el bilioso y el atrabilioso, de alguna manera, que da como consecuencia que va evolucionando a la par de estos elementos, y entonces se conoce esos fluidos de los cuales se expresaba él, que era la flema, nos hace flemáticos. En la sangre, el sanguíneo; la bilis amarilla, el colérico; y la bilis negra, el melancólico. Pero también después lo asociaba y lo consideraba que eran como partes evolutivas del mismo desarrollo humano. Entonces, dice que en los primeros años de vida, es el concepto del sanguíneo está porque hiperactividad, búsqueda incesante, curiosidad,
atrevimiento, audacia y todo eso. Después te pasas al colérico, ya después hay cosas que me enojan, me molestan, me irritan, me frustran porque no sucede, no sale. Dice, después pasamos al concepto melancólico de las cosas y por último tenemos o terminamos en esta etapa de adultez, en la parte flemática, en donde ya analizamos, ya comprendemos, donde ya vamos interiorizándonos porque el temor, el miedo, la angustia van comenzando a desaparecer, siempre y cuando, repito, en esa alineación se vayan dando de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo. En esa misma línea del tiempo que trato de mostrarles qué sucede, pues aparece Platón. Vayan viendo estas historias de Platón y dice que el alma es el valor más grande que posee el hombre, porque es el responsable de las funciones vitales. Para él, precisamente, esta connotación que le daba al alma era muy, muy importante porque dice, dependiendo de cómo esté el alma, pues va a estar todo tu cuerpo, toda tu esencia, todo tu ser. Toda esa individuación a la cual hablamos ahorita, no es nuestra individualidad, que son elementos diferentes. Y dice que cada quien percibe la realidad de manera diferente y de acuerdo a sus experiencias. Hoy por hoy tenemos precisamente esa singularidad y vamos a ir viendo de alguna manera que esos procesos que nosotros tenemos, repito, que parte de su misma historia, al analizar la vida de cada uno de estos teóricos, te vas a dar cuenta de que muchos de ellos tuvieron y nacieron en casas cristianas, tuvieron referentes muy fuertes y cómo en esa incesante necesidad pudieron trascender a estar buscando estos aportes que hoy por hoy tenemos. Sin embargo, a veces todavía en la actualidad vemos cómo hay de parte de algunos de nosotros como que cierto freno, cierta inquietud por si esto realmente está, pero yo te quiero decir que el conocimiento Dios lo va revelando, Dios lo va haciendo, lo va dejando, lo va trascendiendo, entonces no es algo que sea de alguna manera desviar el proceso, el camino, cuando nosotros lo tenemos muy conscientemente cuál es la función de este tipo de enseñanza. También nos hablaba que el conocimiento se encuentra en el alma, por lo tanto, el conocimiento está en nuestro interior. Algo que también a través de la historia se nos ha dicho muchas veces, no busques fuera, todo lo que necesitas está dentro de ti. Entonces, este concepto del proceso de individuación para trascender, para ese concepto transpersonal, no lo buscamos afuera, ya lo tenemos adentro. La cuestión es descubrirlo para que se dé ese Big Bang, esa explosión, esa iluminación y entonces ese campo de energía realmente comience a fluir y comience a expandirse para poder conectarse con toda la esencia a lo cual tú y yo estamos diseñados para poder precisamente trascender. Y creía en la reencarnación. Él decía que aprender es recordar lo vivido anteriormente. Y bueno, pues estos son sus principios. Insistimos, no es que estemos nosotros mencionando, sino son los elementos más relevantes que pudiéramos hablar prácticamente todas las 2 horas de cada uno de ellos y no terminaríamos de ver toda su evolución, su historia. Por eso hablábamos que es importante que las lecturas ustedes las tengan, que vayan asociando, que vayan comprendiendo y sobre todo en el momento de hacer las preguntas para ver qué nosotros, tanto el doctor Arturo y un servidor, podemos considerar para ir amarrando, ir cerrando cualquier duda que se pudiera presentar en este elemento. Muy rapidito porque no lo vamos a tener tiempo de tomarle como que las fotos de ahí se queda grabada, acuérdense, entonces ahí lo vamos a compartir. Aristóteles decía que la psique, ahora sí le llama él la mente, ya no el alma, dice es lo que nos permite sentir y percibir. El ser humano no nace con un conocimiento previo, sino que éste se va formando a través de la experiencia. Hablábamos precisamente de este modelo. Pero si bien ustedes ya se cambia este concepto. Y ahí hay una propuesta donde dice que el libro de Ánima es un análisis de las facultades del hombre, pero en las traducciones, en el uso, en el empleo de los vocablos, también nosotros tenemos que discernir porque en algunos momentos todos esos orígenes de cómo se fue dando una palabra y frase se van cambiando en su uso y aplicación de diferentes tiempos, épocas y culturas. Entonces también tener una precaución en esto y que ese concepto de ánima pues viene de animal, ¿verdad? Entonces, si lo vamos asociando, tenemos una parte animal, pero también tenemos una parte espiritual. Y ahí es donde también nosotros tenemos que comenzar a rescatar
esa serie de elementos que están dentro de nosotros a través de la formación que estamos haciendo. Y él menciona que el alma es la primera fuerza que da origen a la vida. Es decir, si no tenemos un sentido, ¿qué sucede con las personas que entran en estados depresivos o que no le encuentran como sentido a lo que hacen o a lo que tienen o a lo que lograron hacer? El nivel de energía se va bajando. Hoy la ciencia nos permite como fotografiar lo que Alexander Kirlian, un ruso fotógrafo que diseñó esa fotografía kirliana, que veía el campo magnético que el hombre podía tener de acuerdo a su estado de ánimo en cuanto a los pensamientos y acciones. Hoy podemos medir, hoy se han hecho pruebas de esa temperatura corporal, que qué sucede cuando el hombre está en ciertos estados, ¿verdad? O en esos estadios también, y qué es lo que está dando. Entonces, cuando tú le encuentras ese sentido a las cosas, cualquiera que sea, si estás estudiando, si estás lavando, si estás haciendo, si estás durmiendo, si estás leyendo, darle un sentido, no hacerlo como algo rutinario o monótono, porque entonces esa energía se dispersa y bueno, decimos nosotros, la que no se usa no se retiene, se desperdicia básicamente. Agustín de Hipona, otro de los teóricos que vamos viendo en los años, esto todo sucede, empieza a suceder, perdón, hasta después de Cristo. Los primeros que vimos ahorita eran antes de Cristo, ahorita ya es después de Cristo este concepto. Y entonces dice, su obra, Confesiones, habla de cómo somos malos por naturaleza y todos necesitamos redención. Si así vemos, lo que presenté al principio, en las primeras feminas que acabamos de ver, son antes de Cristo, después de que procesa toda la historia de la humanidad y cómo lo van definiendo a través de ese libro de sabiduría y primer impreso, que es la Biblia, hoy por hoy este personaje, ya después de esa cierta experiencia, dice que todos por naturaleza somos malos, tendemos a la maldad y dice, todos necesitamos redención. Y hace una relación entre la fe y la razón. Y aquí es donde empieza algo interesante precisamente después de este tiempo, porque él entiende que para creer y cree para entender. Entonces comienza a hacer uso del concepto de la fe, sin tener todo, le repito, toda esa como línea en el concepto transpersonal o espiritual, sino pero él ya lo veía de una manera tangible, o sea, para poder comprender algo, para poder entenderlo, porque por cuántos años no se vivió creyendo que la Tierra era el centro del universo, porque no se había comprendido, porque no se había entendido. Cuando hubo alguien que se sentó, analizó, vino esa revelación, vino ese enfoque, ese estudio, por interés, por lo que gusto o por simplemente que estaba destinado a hacerlo, hace un análisis y se da cuenta que no es eso, esa verdad que por mucho tiempo estuvo vigente en la sociedad. Ahora dice que cuando la razón, y esto es algo bien importante para nosotros, cuando la razón domina el alma, la personalidad está ordenada. Es decir, no hay desorden, ¿sí? Aquí es algo bien, bien interesante. Acá en nuestra ciudad cercano hay un referente que le decimos el filósofo de Güemes. Y este referente nos dice así, el que anda de buenas, pues no anda de malas. Así de fácil era su filosofía. O sea, el que anda de buenas, pues no anda de malas. O sea, todo está bien. No, no podemos trascender. Y bueno, él hace la aparición del yo conciencia. Las cosas que percibimos permanecen almacenadas en la memoria. Y fíjense aquí bien por qué lo hago esta pauta también, porque ahora acuñaron otro término. En el proceso evolutivo de este desarrollo de individuación, hablan acerca de la memoria, porque lo vamos a retomar ahorita y vamos a poner un ejemplo al término de este proceso, de esta línea de tiempo, para poder hacer nuestro pequeño análisis en esta noche de edad que estamos haciendo esta referencia. Dice, permanecen almacenadas en la memoria para volver a tomarlos a la conciencia cuando los deseamos. Entonces, ¿cuántas cosas ahorita todavía, tanto buenas como malas, siguen vigentes y ahí están instaladas en nuestro cerebro? Y hay algunos disparadores automatizados que ya no lo hacemos de manera consciente, nuestro propio inconsciente los hace. Quien no ha visto, insisto, algún accidente y reaccionamos ante esa situación, si ya te pasó algo similar o quitarnos. ¿Por qué? Porque queda registrada esa memoria. De hecho, ya en estudios, ahora sí, biológicos y fisiológicos, se refiere que el músculo tiene una capacidad de memoria, que quien aprendió de pequeño a andar en la bicicleta y así lo haya dejado durante muchos años, volverla a retomar lo puede hacer de manera muy práctica nuevamente el hacerlo.
No así quizás otras acciones que si nunca se hicieron, podemos tener a llegar al dominio o en una situación de excelencia el poder manejar algunos de estos elementos. ¿Qué tenemos? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dice, el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. Ya habla de un concepto que luego ya recuerdo si ya no vieron esa materia, ¿verdad? El concepto del monoteísmo, el dualismo y todo lo demás. Este es uno de los precursores que también hablaba que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma que dependen una de la otra, cuyo fin es la felicidad eterna del hombre. O sea, para leerle a su máxima expresión, no había más que hacer. El detalle era cómo hacer conciliar ahora sí que la carne y el espíritu para poderlo entender, porque era lo difícil. Dice, el alma es un ente intelectivo, inmaterial e individual. Y aquí precisamente se sientan una de las primeras bases de la individuación. Es individual. O sea, esto es de cada persona, de cada proceso que va a vivir de acuerdo a la experiencia y lo más importante, a la traducción o a la percepción que le da o decodificación de esa experiencia. Entonces dice que el ser humano es el responsable de sus propios actos. Aquí, esta aportación que este personaje, Tomás de Aquino, nos hace ver es que el ser humano es responsable de sus propios actos. Dejemos de estar con ese síndrome de Calimero echando culpas o buscando culpables, ¿no? Entonces, la idea de este personaje nos hace sentar que es lo que tenemos, somos y hacemos, no es más que el resultado precisamente de lo que hemos hecho o dejado de hacer, de lo que hemos construido o lo que hemos dejado de construir, de lo que nos hemos limitado o de lo que hemos experimentado para arriesgarnos entonces o atrevernos, ¿verdad? Entonces, esto lo tenemos. Y aquí entra ya otro Felipe Melanchthon, dice, la psicología es el estudio del alma. Y creo que es uno de los principales que nosotros vamos a estar viendo. Aquí entramos en ese sentido, lo que ustedes vieron parte de los documentos. Dice, en el año de 1550 aproximadamente, hay varianzas en todo eso, dice, que acuñó por primera vez el término de psicología usando dos palabras, el alma y ciencia. Y la palabra psicología nace con raíces, lo que se acuerdan, vimos en el primer recuadro que mostraba, viene raíces filosóficas y teológicas. Esto es lo principal. Pero también ahí es uno de los que va buscando, el diseñando, establecer un método para darle una validez científica, ya no nada más existencial. O sea, va buscando para unir esos dos elementos y bueno, se le atribuye que tiene una posibilidad de haber generado, gestado, que a través del método científico pudo detectar para ver qué cosas estaba analizando con la persona. Y en este sentido, pues ahí lo tenemos. Se une también otro de los precursores de esas ideas, fue René Descartes. Él establecía algo, alguna de sus aportaciones, la duda metódica, dudar de todo, hasta del propio conocimiento, para confirmar si lo que se sabe es cierto. Es algo pues parecen simples palabras, pero al final de cuentas te puedes tú preguntar ahorita todo lo que somos o creemos ser, todo lo que pensamos, ya lo dicen teóricos actuales o algunas aportaciones que nos dicen, ¿verdad? Todo lo que tenemos y somos o creemos es precisamente eso, un sistema de creencias. Por eso es cómo encontrar la verdad para que ésta nos salga libres, cómo encontrarle o darle sentido a lo que nosotros estamos realizando. Dudar es pensar, y si pensamos, existimos. Su máxima, pienso, luego existo, ¿verdad? Una aportación de Descartes. El espíritu y la materia pueden existir, dice, separadamente, pero interactúan entre sí, creando al humano. Es decir, pueden estar separados y pueden estar vinculados, pero no significa, ¿verdad?, que están de alguna manera alejados. En la unión es cuando conforman o se crea al humano. ¿Y qué sucede cuando nosotros dominamos y tenemos eso? Porque precisamente en este concepto de trascender, de la parte transpersonal, es cuando encontramos ese sentido a la vida, cuando encontramos ese camino, esa dirección, esa implosión que se da dentro de nuestro interior, esa revelación que viene, nos va a permitir precisamente comenzar a darnos ese sentido de individuación y entonces encuentro para qué fui creado, para qué fui diseñado, para qué tengo estos talentos, por qué me están pasando estas cosas. Todo tiene una razón de ser. Tanto te dice que todo obra para tu bien, todo obra.
Y si vemos las obras, repetimos, vamos a verle cuál sería la expresión que estaría diciendo Job cuando de pronto nada tiene cuando tenía todo. ¿Y qué sucede con este Salomón que teniendo todo después se queda sin nada? Entonces, pues vemos las situaciones, que la situación no es qué es lo que tengo, sino la posición a donde estoy llamado a ser y a servir. En ese proceso de individuación vamos a tenerlo. Y también se le conoce como el padre de la modernidad, es el fundador del pensamiento racional. Ahí se me fue una letrita. Es el fundador del pensamiento racional, es decir, la razón como una particularidad exclusiva del hombre y que le permite precisamente a través del análisis, a través de la organización y el detallado de procesos y sistemas, pueda precisamente hacer una autovaloración y una autogestión hacia dónde que pretendemos o quererle dar sentido a lo que hoy conocemos y llamamos vida. Después vemos a John Luke. John Luke que hace pues tres aportaciones importantes. Es padre del empirismo. Si vieron ahorita ustedes algunas situaciones de lo que, insisto, mostré al principio como cuadros, el padre del empirismo, el conocimiento deriva de la experiencia. Es decir, nada surge de nada más si no estamos nosotros experimentando. Por eso es importante que no sabes hasta dónde puedes llegar hasta que lo intentas. Es importante que nosotros podamos tener ese fundamento. Ahora, su fundamento más importante fue cómo piensas, porque lo que crees, creas. Y dice, y si lo que crees, sí, no te está transformando, quizás entonces lo que crees no sea verdad. Y entonces quedas atrapado, no eres libre. ¿Cómo romper esa cadena hacia algo que no me está permitiendo el desarrollar mi máxima expresión o potencial humano? Y también nos habla que analiza la relación entre los sentidos, pensamientos y las ideas. Hoy una de las grandes bases de ciertas teorías emergentes, como puede ser la programación neurolingüística, y que la vamos a ver un poquito adelante, también nos habla, ¿verdad? ¿Cómo pensamos? ¿Qué nos decimos? Es impresionante ver cuando hay una reflexión en los evangelios, cuando habla de esa cuestión, ¿verdad? Dice, si tan solo, se pensó en su mente, si tan solo toco el bordón de su vestido, voy a quedar sana. Dice ahí la reflexión es con solo pensarlo, las cosas que estaban aconteciendo o las cosas que van. Entonces él busca esa relación, utiliza, repito, las cuestiones ahora metodológicas para ver la relación que existe entre lo que sentimos, pensamos, decimos o estamos ideando. Y estas cómo nos traen en todo momento. Y aquí vemos. Entonces, pues aquí, ¿qué hemos aprendido a veces en nuestro léxico? Muy, queremos como que muy limitativo estamos haciendo. Entramos ahora sí a un personaje, Wilhelm Wundt, esta era científica, ahora sí donde establece, donde pone esa línea, aunque imaginaria para muchos, pero muy significativa, crea el primer laboratorio de psicología experimental. Él comienza a adoptar métodos experimentales de investigación dados y basados en lo que era la premisa del método científico, y también se le atribuye o se le reconoce como el padre del estructuralismo. Analiza la experiencia desde el nacimiento hasta la vida adulta. Es decir, todo el proceso de desarrollo evolutivo del ser, y en cada una de esas facetas fue estudiando al comportamiento, la conducta y sobre todo la modificación y sobre todo también la transformación hacia donde estaba llevando la vida a una persona. Dice que él emplea la introspección indagando a través de qué sentimientos, sensaciones y emociones. ¿Recuerdas cuál era la base anterior cuando estábamos hablando? Entonces estamos diciendo qué pensamos de la vida, qué sentimos de la vida, qué creemos de la vida, y a partir de esas bases es cómo logramos entender ahora. Y cuando se hacen las preguntas, pues entra la otra teoría emergente que también ahorita está en boga, el famoso coaching, cómo estar dando acompañamiento a la persona para que por sí mismo pueda encontrar las respuestas hacia aquellos cuestionamientos o situaciones difíciles o complejas que en un momento determinado, pues para ahí están veladas, están ahí. Por eso esa frase que nos compartió al inicio, ¿verdad? Y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Hasta que esos sentidos, esa connotación personal es abierta, es descubierta, de alguna manera es donde, boom, damos ese brinco, ese salto cuántico, ¿verdad? Para poder estar a otro nivel, en otra dimensión,
y comenzar a trascender en las cosas que estamos realizando o estamos haciendo. ¿Qué dice aquí entonces? Que precisamente en esa búsqueda, en el siglo XIX, comienza a plantear cuál debe ser el objeto de estudio de la psicología. La psicología, pues, hace estudios que podrían ser ambiguos o muy subjetivos, y entonces se apoya en la ciencia empírica, que es muy objetiva, pero a la vez es experimental. Entonces, se pretendía que esta disciplina se centrara en hechos y comportamientos humanos observables científicamente, es decir, seguir el método científico. Y es a partir de ahí, precisamente, en ese momento, cuando nosotros comenzamos ahora a vislumbrar, después de ese siglo, ya estamos hablando que son 2 siglos que hoy ya tenemos nosotros, que surgió esta visión, ¿verdad? De poderlo ver a través del uso del método científico y sobre todo qué hechos y comportamientos observables en el ser humano. Entonces, mucho vemos, ¿se acuerdan al inicio? La conducta del ser humano. Eso es lo observable. Porque vemos a un pequeño, cuando un pequeño te levanta o te dice algo o te pide, decimos qué bien educado está. Pues es un proceso que fue incorporándose y hablábamos, el sistema social donde estuvo enmarcado va creciendo. Y entonces, pues no sé si podemos nosotros estar viendo o comprendiendo esta dimensión en las cosas que estamos viendo. ¿Ok? Después entonces viene William James, también otro de los grandes precursores, otro de los grandes, vamos a ir teóricos en los cuales vamos a estar basando mucho de nuestros estudios. Dice, la conciencia evolucionó porque cumple una función adaptativa. Y precisamente es esta la función, cómo nos vamos nosotros adaptando. Y la palabra, ¿verdad? Nos lo dice muy claro, ¿verdad? Que no nos acomodemos a lo de este siglo, a lo que las cosas del mundo, sino que renovemos, dice, nuestra mente, nuestro espíritu, lo renovemos de alguna manera para poder crecer y trascender. Uno de los fines de la conciencia es también la supervivencia. La supervivencia es lo que nos va a permitir precisamente poder estar creciendo en todo lo que tenemos y esa supervivencia en muchas ocasiones pues no es racional, es precisamente más instintiva en todas las cosas que nosotros estamos viendo. A eso le pasó ahorita a uno de los personajes que vimos, insisto, porque dice que su contacto con la cuestión espiritual, pues la tutora que tuvo, que era cristiana, de bases luteranas, pues le mostró a un Dios hostigador, castigador, y que él y le mostró el infierno como tal, y entonces dijo, no, yo me volví ateo mejor. Entonces tuvo esa, cómo le fue llevada la palabra, cómo le fue llevada esa revelación, y entonces ahí tenemos, ¿por qué? Porque el instinto de supervivencia le hace ver, no, ¿sabes qué? Pues mejor me quedo separado de ese proceso a ver si no me pasa este sentido. Y fue uno de los precursores, también lo formó parte de la corriente y hizo la teoría funcionalista, dice, ¿por qué y para qué del proceso psicológico y la conducta? Él formó parte de esa corriente, formó parte de esos precursores o fundadores de la teoría funcionalista, es decir, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué nos va a servir? ¿Para qué estamos haciendo esa transformación en la persona? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el propósito en todo lo que nosotros estamos realizando o estamos viviendo? Tenemos a Iván Pablo, es el iniciado del condicionamiento clásico y vamos a ver el conductismo, experimento con los perros. Y el experimento no era hacer sonar la campanita o de meterles el ruidito y después ver, sino era la cantidad de saliva que segregaban ellos. Aquí hay una situación interesante, es precisamente lo que estaba haciendo en este experimento, era qué cantidad a través del estímulo que era la comida, pero la respuesta era la cantidad de salivación que se producía en ciertos modelos. Entonces, pues él habla de ese condicionamiento que a la par va sirviendo como también uno de los precursores para llegar a 2 elementos grandes que vamos a tener, esas 2 corrientes, esas 2 teorías o esos 2 campos que vamos a estar también viendo. El Sigmund Freud, creador del psicoanálisis. En la mente humana conviven el yo, el super yo y el ello. Tres, tres campos. Hoy, repito, teorías como la de Paul MacLean, que nos habla del cerebro triuno, dice que están en 3 niveles nuestro cerebro y donde nos está diciendo, y van a corroborar como que las cosas que hacen. El yo dice la conciencia de la propia existencia, el super yo, las normas que rigen el comportamiento con otras personas, y el ello, el instinto de amor u odio.
O sea, los tres momentos ahí están muy marcados, muy dados en todo momento. Y dice que todos los impulsos inconscientes presionan sobre la mente inconsciente, sobre la mente consciente. Entonces, vemos aquí que hay muchas cosas que si está la supervivencia, antes de hacer algo, pues me va a presionar, me va a impulsar, me va a empujar y ya no sé por qué lo hice. ¿Cuántas expresiones podemos ver en mucha gente, verdad? Que dice, es que no sé, la verdad, no sé en qué momento lo hice, por qué actué de esa manera, por qué le grité o golpeé a mi hijo, a mi esposa o a un ser querido. A veces, muchas veces tenemos datos hasta los propios padres, ¿no? Entonces, esos modelos ya dice, él decía, ¿verdad? Él insistía, ese psicoanálisis que él establecía era que eran cuestiones reprimidas precisamente en esa parte inconsciente y que de pronto afloraban por situaciones que permitían o impulsaban a ese concepto. Después, en ese intermedio, ahorita para llegar con Watson, estaba Mary Whitman Calkins. Ella fue la primer mujer a obtener la cargo de presidenta de la Asociación Estadounidense en Psicología. Si vemos aquí en ese momento, en ese siglo, 18, también cuando estaba evolucionando todo, pues le atribuyeron, ¿verdad?, por los estudios que ella estuvo haciendo. Pero también habla de una historia muy fuerte, ¿verdad? El padre, que era un luterano, la disciplina muy rígida y todo eso, le volvió y por eso se fue a estudiar precisamente el concepto de medicina, fue ayudada por la mami. O sea, todos tenemos una historia de cómo pasan cosas que aparentemente son complejas, difíciles o no aceptables en un momento porque dices tú, bueno, trato de hacerlo mejor y por qué suceden estas cosas. Bueno, en ese elemento de individuación vamos a entender que todo tiene un propósito. Ella decía que el consciente debe ser la unidad fundamental del estudio de la psicología y estableció la teoría de la psicología del yo. También una de las grandes aportaciones que hizo fue el diseño de la técnica de los pares asociados. Decía, asociar dos elementos para recordar uno con más facilidad. Hoy por hoy sabemos que nuestro cerebro tiene una parte asociativa. O sea, todo en esa función, vean ustedes en esa correlación lo que estamos teniendo, lo que estamos viviendo y experimentando con respecto a lo que hacemos o estamos viviendo. Y entonces tenemos precisamente a John B. Watson. Él desarrolló el conductismo, ¿verdad? Decía, uno no puede definir la conciencia más de lo que puede observar el alma. Entonces, esa situación del conductismo era como, precisamente bajo esa condicionante de Pablo y algunos otros elementos, sus aportaciones los fueron viendo, pero sobre todo enfocados en el área del ser humano. Entonces dice, la psicología era predecir y controlar la conducta. Es decir, cómo hacer que la persona respondiese a lo que un sistema, una comunidad o un ente estaba necesitando con respecto a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. Y a partir de ahí vemos algo muy interesante. Este cuadro comparativo, ¿verdad? Entre esas dos grandes corrientes, entre esas dos teorías en las cuales nosotros estamos viendo que están ahí, ¿verdad? Es el mismo cuadro que ustedes tienen en, en sus documentos, ¿verdad? Que les va a permitir precisamente estar viendo en esta comparativa las cosas de de esas dos grandes fuerzas de la psicología que nacieron como cosas muy importantes en las que estamos haciendo nuestro análisis. Entonces tenemos el aspecto, el psicoanálisis y el conductismo, el fundador, Sigmund Freud, Watson, ya vieron la fecha de origen en 1896, 1912, muy similares, vaya más o menos estamos hablando de 16 años de diferencia, el enfoque, la exploración del inconsciente y el enfoque estudio de la conducta observable. Son dos elementos, son dos corrientes muy distintas, se extrapolan, ¿verdad? Están de métodos, dice métodos y claves, análisis de sueños, asociación libre, interpretación, y los métodos claves, el condicionamiento clásico y operante, lo que decíamos, ¿verdad? Como nosotros tenemos. Y véanlo, lo podemos ver que sin, ahora sí, en esa reflexión, en el campo, por ejemplo, educativo, vemos cómo estamos condicionados al famoso timbre. Timbran y pareciera ser que es ya con todo el mundo corre. Y igual, el sonido condicionante que tenemos ahora, por ejemplo, en ciudades que va a tener el sismo, ¿qué sucede ya con la experiencia de situaciones adversas? Cuando vuelve a sonar esa chicharra del sismo, ¿verdad? Que viene algo, ¿cómo entra en ese estado vamos a decir, emocional las personas por ese acondicionamiento que estaba? ¿Y cuántas veces fueron falsas alarmas?
o cuántas sucedió que nada más eran por alguna situación y la gente volvió a entrar en crisis como si volviese a tener o a vivir la experiencia. ¿Cuál fue su contribución principal? La importancia de los procesos inconscientes y la psicología como ciencia empírica y objetiva, o sea, donde se podía aplicar el método científico y se podían estar analizando precisamente conductas observables que la persona tenía. El impacto duradero, hay una especulación sobre los procesos internos, es decir, es muy subjetivo. Y aquí habla de la exclusión de procesos mentales internos con un concepto de reduccionismo. ¿Por qué? Porque también cuando estas dos escuelas o estas dos grandes corrientes, de alguna manera del área de psicología, nacen, pues no tenían los grandes avances que hoy por hoy tanto la ciencia y la tecnología pueden aportarnos para poder hacerlo. Entonces creo que estamos en un momento muy trascendental, ahora sí, de esto que estamos viviendo, porque ahora sí hay estudios y ahora sí hay elementos que nos permiten precisamente todo esto que hace mucho tiempo ya de situaciones observables a través de estos teóricos, hoy por hoy tenemos la tecnología para que eso que estaban diciendo lo podamos medir y lo podamos hacer. Sus limitaciones, el desarrollo de la psicoterapia, comprensión de la psique, y esto es algo que, bueno, pues yo creo que aquí tenemos a un gran experto y además a algunos de ustedes, pero me refiero al doctor Arturo, que pues él es psicólogo de su formación, de su expertise, y además de la experiencia, bueno, también como lo ha sido el tener las bases teológicas que va teniendo para poderlo ver, y sin embargo, entender la mente, todavía creo que no logramos, aún teniendo esa formación, lograr realmente descubrir o descifrar, ni la misma ciencia tampoco lo tiene. De hecho, no han podido hacer un trasplante de cerebro para intentarlo ni siquiera, no en todo momento. Y aquí en el conductismo dice son métodos de modificación de conducta y el enfoque es empírico. Y esto significa que ahora, ¿cómo le hago? Hay valoraciones para conductas del temperamento que estamos hablando. Tendría yo que hacer 4 tipos de pruebas para saber detectar, ¿verdad? ¿Por qué y cómo pasamos de uno a otro? Porque durante el día a día, cada uno de nosotros estamos en esas 4 frecuencias, en esos 4 niveles, en esos 4 comportamientos del flemático, del colérico, del sanguíneo y el melancólico. En cierta medida, en ciertos días, en ciertos horarios, los estamos viviendo de manera muy conducente y a veces, repito, sin darnos cuenta de tenemos. Karen Horney es fundadora de la psicología feminista. Ya encontré quién es la culpable de que ahora las mujeres creen que tienen que tener todo. Y habla acerca de los aportes a la psicología humanista. También se le atribuye, ¿verdad?, que en este concepto tuvo esto. Entonces, habla de la teoría de la neurosis, surge del ambiente que los padres dan a los hijos y que hoy por hoy lo sabemos. Que es cómo es que aprenden los chicos, ¿verdad? Pues aprenden lo que ven, sienten y escuchan. Sus primeros grandes modelos derivados de las neuronas espejo, pues eso es lo que van dando. Y la decodificación es que si papá golpea a mamá, entonces el temor y la animadversión sobre el hombre y sobre el concepto de autoridad se va refrendando y se va acrecentando, se va fortaleciendo. Y también nos habla que tuvo diversas aportaciones teóricas como la sobrevaloración de la figura del varón y de las dificultades de la maternidad. Entonces ella precisamente le atribuía por qué el varón tiene como que todas esas, vamos a decir, cualidades o características o condicionantes que lo enmarcan para que no sean también admisibles hacia el concepto de la mujer. Entonces, pues estamos hablando, ¿verdad? Por eso todo ese concepto de la revolución feminista que surgió de los años 50 básicamente con toda esa gran fuerza, pues a esta mujer se le atribuyen, ¿verdad? Parte de esos inicios, parte de lo que esté sucediendo. Jean Piaget. Jean Piaget, también un teórico, también con bases, repito, teológicas en todos los modelos, dice, es el padre de la psicología evolutiva y él comenzó a analizar, a ver el desarrollo del pensamiento del niño, es decir, qué pasaba desde el momento mismo del nacimiento y en sus primeros contactos con otras personas, como eran los padres o lo más cercano en su contexto en el proceso que iba haciendo. Entonces desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo, demostró que los niños conciben el mundo sorprendentemente a comparación de los adultos. Y por ahí hizo varias clasificación, la parte oral, la parte anal y la parte de procesos
complejos, ¿verdad? Abstractos, y así fue clasificando por ciertas edades, de los 0 a los 4, de los 4 a los 7, de los 7 a los 12 y de los 12 en adelante, y dice ya vamos a tener al ser adulto, ¿qué vamos a ver? Y también nos habla que realizó estudios sobre la inteligencia y su desarrollo. Como nosotros vemos que la inteligencia no es una condicionante biológica. Hoy por hoy las neurociencias nos aportan, ¿verdad? Que tenemos una red o un sistema eviano que se le llama, precisamente por vamos a decir, el descubrió cómo se van dando. Dice, pero esa situación de cómo van creciendo esas redes evianas tiene que ver, la genética aporta el 10%, el 90% va a ser lo que tú y yo experimentamos y los podemos hacer. Por eso la diferencia en muchas de las cosas precisamente es en las experiencias vividas, las experiencias que nosotros estamos teniendo. Hoy no dejamos por diferentes situaciones, pero experimentar a nuestros chicos a que tengan un fracaso, no dejamos a que intenten hacer algo, no dejamos pues básicamente hacer nada, todo se lo queremos solucionar y dado así de facilito. Entonces, por eso se le conoce a nuestras generaciones una generación millennium donde todo lo quieren rápido o una de generación de cristal donde por todo se quiebran y no soportan o no toleran, son intolerantes. 5 minutos sin el teléfono para ellos es angustiante. Ir a un lugar y que no hay una conectividad de red inalámbrica es complejo para ellos. No traer sus audífonos, no traer música, es algo que les es difícil adaptarse o querer vivir bajo ese esquema. Creador Carl Rogers, que es otro de los que también basamos mucho esta parte que estamos analizando, creador de la psicología del yo. Su teoría del yo se considera humanista, existencial y fenomenológica. Todo lo que nosotros vamos a estar realizando en este proceso. Y su terapia estaba centrada en la persona. El paciente tiene la capacidad de resolver sus propios problemas por sí mismo. Ahí nada más es como un acompañante y vuelvo a repetir, es parte de la base de lo que hoy por hoy también conocemos como el proceso o un proceso de coaching, ¿verdad? En lo transformacional que le va a permitir a la persona encontrar dentro de sí mismo respuestas a lo que él está viviendo, experimentando, pero que de alguna manera se siente atado precisamente para que pueda ser libre y pueda trascender. Skinner, otro que también reforzó, ¿verdad? El concepto de la conducta y dice que para que ésta se refuerce, para que ésta tenga realmente el acuñamiento de donde que tendemos, pues se tiene que repetir. Recuerda que veíamos la parte instintiva, la parte que tengo que estar repitiendo, 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 como para comprender que así se debe hacer y después ya se hacen automatismos y eso es lo que precisamente nosotros tenemos que tener cuidado en lo que estamos haciendo. Una de las grandes aportaciones que él hizo experimentalmente fue la famosa caja de Skinner que se le conoce o jaula para ratas. Y es que había, ¿qué sucede? Que consideraba que una ratita había una palanca que si lograba por alguna situación, descubrió esa ratita que al mover la palanca aparecía una bolita de comida. Y cuando lo volvió a experimentar, comenzó a darse cuenta. Y entonces, ¿qué pasa con ese concepto de condicionamiento o conducta? Dice que cuando algo aparece y hay una consecuencia agradable, el sujeto tiende a repetir el comportamiento. Y entonces ahora podemos entender por qué hay mucha gente que tiene, ahora sí, tantas ataduras, todo por el concepto del placer, de la gratificación, de lo que me da, y que son las partes más instintivas localizadas en el cerebro reptil, que es el, vamos a decir, el conductor del elemento de la supervivencia. Entonces, qué difícil o cómo poder romper con esos vínculos, con esas líneas, con esas cadenas, con esos elementos que no permiten precisamente ese proceso de individuación, de poder tener todo mi potencial y haberlo desarrollado para poderlo aplicar. Y también se le atribuye que crea el neoconductismo, es decir, estudiar la conducta de todos los seres vivos, ya no nada más única y exclusivamente del ser humano. Entonces, estas aportaciones que él hace pues nos lo va dando también y asociando a lo que anteriormente se vio. Abraham Maslow también, que habla de teorías del desarrollo, hace las bases, ¿verdad?, de todas las condicionantes que nosotros tenemos desde lo que es la parte de nuestras necesidades básicas e ir tendiendo algunos elementos para poder llegar al ser trascendente, esa parte trascendental. Entonces, también se le atribuye como se le conoce como el padre de la psicología evolutiva y es también parte del desarrollo del pensamiento del niño. Otra teoría ¿cómo se llama? De Abraham Maslow, perdón, aquí
se me cortó, esto no era lo mismo. Entonces, vemos que cada uno de estos elementos, él habla acerca de las necesidades básicas, que era lo primero que decía, y después tener un sistema de pertenencia, ¿verdad? De contribuir a algo para llegar al momento de la parte del ser trascendente en lo que nosotros estamos realizando, estamos viviendo. Víctor Frank, el ser humano, y ya estamos hablando que esto también, ya vean ustedes los años en los cuales está, ¿verdad? Él todavía en el 90 y tantos estuvo presente en esta tierra. El ser humano es un ente llamado a trascender ese proceso. El hombre no es una sola unidad, sino también una totalidad. Y hablaba de la psicología existencialista. La vida del ser humano debe tener un sentido. Esto es así en grandes teorías lo que estamos viendo para poder entenderlo. Eric Berne, 1910-1970, desarrolló su propio modelo de psiquiatría social, basada en la comunicación y el conocimiento. Fue también precursor del análisis transaccional, la psicoterapia que pone énfasis en el desarrollo personal. Y también nos habla de hacer comprensibles para el ser humano las relaciones interpersonales, o sea, la importancia del contacto. Hoy por hoy podemos decir que el ser humano tiene tres cualidades. Es un ser racional, es un ser emocional y es un ser relacional. Hasta cuando tú te puedes relacionar es cuando descubres qué cosas sí tienes y qué cosas te faltan de manera muy tangible en todo y observable en lo que nosotros estamos viendo. Todavía vive John Grinder, co-creador, ¿verdad?, del concepto de programación neurolingüística, dice, postula una conexión entre los procesos neurológicos, ¿verdad? Y también habla acerca de, con la ayuda de todo el concepto de la tecnología, produce cambios en el comportamiento a partir de la relación entre pensamiento, comportamiento y lenguaje. Entonces ven ustedes que habla, dice cómo son nuestros programas, lo tenemos con pensamiento y lenguaje. ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Y qué es lo que estamos sintiendo para que nos dé un concepto de conducta o comportamiento? Y bueno, pues se le conoce, repito, como el co-creador de la programación neurolingüística y la particularidad es cómo modelar habilidades de la vida diaria. Simple y sencillamente, ¿qué hace una persona de éxito? Bueno, ¿lo estoy haciendo yo? No. Bueno, ¿qué necesito comenzar a hacer para tener esto, ¿verdad? Vemos los modelos de los que logran el éxito, dice, pero queremos la bendición, pero no queremos el proceso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está nuestra limitante que nos cautiva o nos detiene a poderlo tener. Y ahora sí que un maestro de los cuales el doctor Arturo nos habla mucho, todavía vivo, Ken Wilber, ojalá y tengamos la oportunidad de un día estar en un seminario, ¿verdad? Cercano. Dice una de las principales investigadores sobre la conciencia, la psicología integral y la psicología transpersonal. Aquí viene precisamente este personaje a tratar de llenar eso, toda esa serie de elementos que se le han dado. Bueno, pues este personaje de alguna manera se le atribuye, ¿verdad?, el acuñar estos conceptos. Y dice que la psicología integral se podría alcanzar un estado de plenitud a partir del desarrollo de la conciencia. Y en primer lugar, pues hay que buscarla, dónde la tenemos y luego también cómo desarrollarla. Por eso están en Trascender, para que ustedes precisamente encuentren ese proceso de individuación y puedan precisamente hacer. Y tenemos la psicología transpersonal. Dice, en su interior el hombre es una sola realidad. Yo soy el que soy. Ese es el concepto en el cual yo te puedo compartir que lo que encierra la verdad o esta revelación que ha tenido en su búsqueda King Wilber. Y Elizabeth Loftus, ahora sí, fallecida hace algunos años atrás, 6 años, realizó estudios de la memoria. ¿Te acuerdas que hablábamos que uno de los procesos que pusieron, que veíamos que todo quedaba en las memorias y esas memorias se van trasladando cada vez, cada generación, esas células se van yendo y llevan esa información? Dice, realizó estudios de la memoria y sus procesos. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay diferentes tipos de memoria. Hoy por hoy, la ayuda de la tecnología, te decía, y de algunas teorías emergentes, como la bioenergética y algunas otras más, la tecnocomunicación que también te dan los saberes, te van dando elementos hacia dónde se dan y esas memorias episódica, semántica, implícita o muscular, funcional, de trabajo,
¿verdad? Todas ellas tienen una razón y una conectividad, ese entramado que tiene la mente, precisamente para poderlo nosotros ayudar y cómo de hacer la virtud de la tecnología que hoy nos da, la aportación que en la mente tiene un factor que ya desde los años 90 nos lo decían, el concepto de la plasticidad, esa maduración y esa poder volver a reconectar redes neuronales, dejar de hacer algo para hacer algo nuevo. Y entonces se crean circuitos paralelos, se realizan procesos y esto se hace precisamente con la ayuda de estas aportaciones que estamos aprendiendo para que la persona le encuentre un sentido, encuentre su identidad, encuentre cuáles son sus elementos de capacidades, dones, talentos y podamos nosotros exactamente poderlo ubicar en lo que tenemos. Pero también nos habla de algo y dice que mostró que es posible introducir, ¿sí?, falsos recuerdos en la memoria a través de la sugestión, ¿verdad? Y esto es algo bien interesante y dice que cómo lo probó o cómo fue su estudio o uno de los estudios que hizo antes de que, bueno, pues ya dejara este plano terrenal, el experimento de los coches. Y ese experimento de los coches nos habla que ella lo que hizo fue seleccionar a 45 personas de diferentes edades, los pone dentro de un escenario donde muestra una película. En la película, que es breve y corta, viene un impacto donde viene un coche que pega a otro y tiene un impacto. Hasta ahí nada más el choque de los coches. ¿Y qué sucede? Los selecciona por grupos y separa a varios de estos grupos y vean ustedes cómo ella de alguna manera fue induciendo cuáles querían que fueran las respuestas. Vean ustedes lo que hizo. Usó verbos usados para su descripción. Ella le pedía, desde su punto de vista y experiencia con lo que vieron, porque todos lo vieron igual, repito, pero lo hizo por grupos, a cada grupo le dijo qué velocidad iba el coche responsable del accidente. Y entonces, pero a uno les dijo, en lugar de decirle que chocaron, le dijo, en el momento de cuando se estrelló, ¿qué sucedió? Cuando colisionó, ¿qué sucedió? Cuando fue chocado, ¿qué sucedió? Cuando fue golpeado, ¿qué sucedió? Cuando fue contactado, ¿qué sucedió? Hizo 5 grupos y a cada uno le cambió el verbo usado para que hicieran la descripción. Y oh sorpresa, cada grupo detectó una varianza bastante marcada en cómo interpretaron la posibilidad de qué velocidad iba cada coche o el coche responsable. Y después ella concluye y nos dice cuánta de esta manipulación los hacen los medios de comunicación y los medios televisivos. Cómo te dan una información, cómo te dan una situación, cómo manipulan, ¿verdad? Cómo instalan sin pretender hacer toda esta serie de elementos en lo que estábamos nosotros haciendo. Y bueno, pues de alguna manera esto es lo que hice en este breve recorrido, Arturo, empezando como la primera parte y bueno, dejar tiempo para algunas aportaciones personales también y algunas preguntas. No sé, Arturo, adelante. Sí, si nos ayuda a dejar de compartir ahí está. Ya, Ok. ya, Pues ya. la verdad que este recorrido, ahora sí que una línea de tiempo, ¿verdad? Para poder tener una base, realmente no se toca la parte de la individuación hoy, pero con todo lo que hemos leído, con todo lo que hemos estudiado, entonces nos arroja un fundamento, una base buenísima y sobre todo el ejemplo ahorita que nos da de los choques de los coches, eh, pues con toda una manipulación, ¿verdad? Y vivimos en un mundo manipulado por masas, en en un control total, en un dominio mundial, que solamente las personas que tenemos una capacidad que Cristo ha dotado en nuestras vidas de ser libres, de esa libertad que viene a darnos Cristo, pues ninguno de estos conductismos, ninguno de estas masas manipuladoras vienen a dominarnos, porque ya hay alguien quien nos domina y entonces ya está ocupado esa parte Así nosotros, es. por lo tanto, hay esa individuación, comprendemos realmente nuestra esencia, quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos,
así que no, no se negocia esa parte. No sé si José tuvieras alguna pregunta. Ah, Dulce creo que lanzó una pregunta, a ver, permítame. Dice, ¿será que por eso hay personas que acaban creyendo sus mentiras o desdibujando los bordes de la verdad por la constante repetición hablada? No, pues nomás es una verdad muy clara lo que está diciendo. O sea, es tanta la repetición, es tanto lo que tú vas acuñando, que llega un momento que tú lo crees como una verdad. Por eso decíamos, lo que crees, creas. Esa es una realidad. Pero ahorita que te mencionabas, Arturo, precisamente eso, y es un principio científico. Dos cuerpos no pueden estar ocupando el mismo espacio. Entonces, cuando la presencia del Espíritu está en nosotros, pues esto ahora sí que no cabe nada más nada. Está ocupado. No, no hay ninguna corriente, no hay ninguna escuela, no hay ningún dominio que precisamente venga a trastocar o hacerte, ¿verdad? Dudar. La duda, recuerda que ahí estuvo, ¿verdad? De René Descartes decía, duda de todo. Cuando la duda tú la permites que esté estableciendo, vas a tener dos caminitos. Él lo tuvo también. Él tuvo precisamente la duda, aunque te dice todo cuestiona, pero también hay que tener muy claro que ese elemento, pues no podemos nosotros estarlo. Nuestra realidad es, no debe existir en nuestra mente el concepto de duda con respecto a nuestro sistema de creencias, a nuestro sistema de identidad que tenemos en las cosas que estamos realizando. Entonces, la pregunta de Dulce, si una persona se repite y se está constantemente, tengo, vamos a los que decía ahorita, los niveles neurológicos. Cuando digo tengo, entonces es un nivel de conducta. Cuando digo soy, es un nivel de identidad. El nivel de identidad es superior al nivel de conducta. Cuando digo soy diabético, es difícil que sueltes la diabetes porque tú ya te identificaste como ella. Pero cuando digo tengo diabetes, entonces abro la posibilidad, porque recuerda, estábamos hablando pensamientos, palabras y emociones, es lo que va a conducir a que esto se esté reflejando. Y entra completamente lo psicosomático, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo psicofísico que hablábamos también, las cosas que nos pasan nos están sucediendo. Sí, Ok. es una vueltecita de ahí. Muy bien. José, adelante. Luego, Gray, adelante, José. No sé si surge Gracias, Arturo. alguna pregunta, Gracias. comentario. Hola, hola a todos. Toda esta línea del tiempo que dio el doctor Alfaro, todo este historial de tantos personajes a lo largo de los años, antes de Cristo y después de Cristo, son datos relevantes, son datos bien importantes para nosotros, dado que nos ayuda a ver cómo se ha ido desarrollando Arturo, el estudio del Sí. dile, comportamiento mira, humano, el estudio de la mente. Ah, José, José, creo que ese no salió el, sí, el o sea, internet. si se vuelve a congelar, Sí, dile que dime, mejor, José, escucho. apaga tu cámara para que te podamos escuchar porque se entrecorta mucho. Entonces ya sabemos que estás ahí, que no es el espíritu Ok, el que te va a hablar. Nada más apaga tu cámara. Cierra la cama. Ahí está. Eso. Ahora sí, adelante, José. ok, entonces no me escucharon. No, Ahí ya tengo no, un poco de falla aquí con tienes, mi señal. sí, está la marca muy Perdí baja, la otra señal, vez. y se corta mucho la voz también. Sí, sí, está la señal aquí por tema de No, 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 lluvia. no, no escuchamos. Igual y si quieres, mejor ayúdanos a escribirlo, José, porque no se entiende. Ok, Gracias, ok, gracias, si José. quieres, darle la participación a alguien más y lo escribo. Sí, sí, gracias. Adelante, Armando. Buenas noches a todos nuevamente. Mu- este, Muy rápido la línea de tiempo y bueno, quiero hacer alguna aportación, pero también
¿Alguna duda quiero plantear, doctor Alfaro? Eh, es muy interesante precisar que, que bueno, estos detalles de tiempo juegan un papel importante. Los números juegan un papel importante porque vamos a decirlo en dos partes. Primero, de manera cristiana. Se olvida, desafortunadamente, cuando focalizamos el cristianismo, se olvida toda la película de atrás, antes de Cristo. Y estamos hablando que a partir del Big Bang, estamos hablando de más de 10.000 años. Este, hay una pieza importante en el conocimiento. Luego viene después de Cristo y bueno, desafortunadamente, eh, hablando como iglesias, se recorta mucho lo que tiene que ver con conciencia. Y bueno, ya se hablaba aquí de las creencias. Entonces, juega todo este dato que da el doctor Alfaro una pieza importante porque, bueno, eh, digamos que en años anteriores el conocimiento tenía un valor, pero ahora pareciera que el conocimiento está generando erosión, o sea, pareciera que vamos a una mejor sociedad, pero está habiendo cambios, está habiendo mucha enfermedad, mucha, mucha enfermedad física, mental, eh, y bueno, pues desde luego que espiritual. Entonces, eso sería esa sería una primera pregunta. ¿Por qué está pasando esto, doctor? Esa es una primera parte. La otra situación tiene que ver con que eh, estamos diciendo que, bueno, a partir del siglo pasado que Einstein, que Schrödinger empiezan a tocar la materia cuántica, cambian las cosas. O sea, esa es una parte de la Biblia que a mí me gusta mucho porque Isaac Newton, algunos físicos, algunos matemáticos trataron de encontrar la unión de lo general con lo particular. Y bueno, este, la, la Biblia, si se aplica a nivel interno, a nivel alimenticio, nutricional o a nivel de salud, como es adentro, es afuera. Entonces, mm, cambian las cosas cuando viene este descubrimiento que se está empezando a hablar mucho de que se puede crear una realidad diferente por, obviamente por las señales eléctricas, por todo lo que tiene que ver aquí adentro. Y entonces vuelvo a la misma pregunta, doctor Alfaro. ¿Qué es, qué perspectiva tiene esto ante el contexto tan difícil que se está manejando de mucha enfermedad? Pareciera como que hay un movimiento o una gente o unas gentes que no quieren pues que se abra a la verdad. O sea, ¿qué es lo que está faltando, doctor? Y bueno, la otra parte derivado de estos dos aspectos anteriores es que poco a poco se está olvidando la parte lógica racional. No porque se ponga en el olvido, sino porque se está empezando a preponderar que, bueno, las escuelas, la universidad y todo referente de educación académica que viene secular le está engordando el caldo al enemigo. ¿Por qué? Porque está esclavizando. Y entonces la iglesia aquí, o mejor dicho, no la iglesia, porque bueno, ya hablaremos de los centros escolares, de los centros familiares, doctor. Este, mm, pareciera que que hay necesidad de figuras
figuras sociales donde se empieza a descargar cosas porque, porque el único referente que empieza a hablar de la educación emocional pues es la iglesia, la Biblia, Cristo a través de ti, Jesús, pues es el referente, el ícono de esta educación no racional, sino emocional, que bueno, que empieza a descubrirse que el corazón, bueno, pues es un magneto grande que puede atrapar, que puede jalar, inspirar prosperidad, etcétera. Y entonces, mm, ¿qué perspectiva ante todo esto, doctor? ¿Qué, qué, qué son estos elementos que usted está describiendo con lo que yo estoy preguntando, que se aproximan? ¿Cómo se vislumbra aquí lo transpersonal? Porque pareciera que entonces la individuación no se está logrando. O sea, pareciera más bien que es una desfiguración. Espero no haberme extendido, doctor. Gracias. Perdón, tenía apagada esta cosa. ¿Viviste la historia del tiempo propia tuya? Tú mismo hiciste la pregunta y tú mismo te diste respuesta. Algo de lo que ahí mismo estaba desde tu interior. O sea, ya que diste cuenta, ¿no estamos viviendo la individuación? No, sí, tajantemente, no la estamos viviendo, estamos llamando, es por eso se habla, estamos en el proceso mismo de esto. Ahora, por otro lado, ¿qué ha sucedido que, y que lo digo con mucho respeto, de verdad para todos, para cada uno? Pero el problema está que los primeros, vamos a decir, precursores de compartir la palabra no fueron doctos. Muchos de ellos ni hablar sabían, ni creer. Entonces, su experiencia y de codificación, yo insisto, no es que no sepas, si Dios mismo lo dice, hasta las piedras y los burros va a hacer hablar, si tú y yo no hacemos algo. Pero el detalle que esta sociedad de pronto creció, no es lo mismo en nuestra nación México, que hace 100 años, hace casi 100 años, por decirle, teníamos nada más 20 millones de personas, ahorita son 130 millones. Vamos a ponderar lo que estábamos hablando. Junta en una cajita, yo siempre pongo el experimento, junta una hormiga en una cajita y la vas a ver que casi se mueve muy lentamente, no anda, corre y corre. Ponle 5, vas a ver cómo comienza la actividad. Métele 100 en la misma cajita y vas a ver la movilidad que van a tener. ¿Qué pasa? El espacio vital que tenemos. Entonces, hablaste de las frecuencias, hablaste de la energía, hablamos de todo esto. Somos entes energéticos. No estoy hablando de que no existe el espíritu, pero al final de cuentas producimos y nos manejamos como tal. ¿Quién no ha experimentado un saludo o agarrar las llaves y abrir una cuesta de metal y te da una descarga eléctrica? Y a veces chispas grandes en algunos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Te decía yo que uno de ellos fue el padre de la medicina. Hipócrates decía, en el cerebro están todas las cosas, aquellas que están en el aire. ¿Cuál es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es? Rey. Tiene cerrado el micrófono. Sí. No, no sé, pastor, dígame, doctor. En la Biblia nos habla muy claramente. Déjame, te lo busco ahorita para poderte ilustrar. No, no te creas. Para El, poder chan- entrar. ¿Perdón? el chanclas. En chanclas dice. El, el diablo. Sin miedo. ¿Sí? Y entonces, cuando él hablaba, cuando él hablaba de ese elemento, dice que todas las cosas están precisamente, dice en Efesios 2:2, dice, en que otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. En el príncipe de la potestad del aire, tú les marcaste muy bien, decías, aquí estamos llenos y saturados. Ese concepto que mucha gente no cree que la 5G no me hace nada, está alterando todos nuestros procesos biológicos, psicológicos y conductuales. Entonces, lógicamente que ahora tenemos menos tolerancia al enojo, a la molestia, explotamos. Si un coche va a mi lado y me pita, ya estoy reventando y ya estoy bajándome para ver cómo que le hago. Vean ustedes el vandalismo a los cuales llegamos hasta por una situación me di vuelta equivocado, perdón,
se bajan, te pueden golpear, te rompen el vidrio, te quitan, no sé, o sea, ¿a qué involución estamos viviendo? Como tú bien lo dijiste, no hemos evolucionado, no hemos trascendido, pero ese encadenamiento que el enemigo pone, además de un cierto grupo de élite a nivel mundial, pues que no quieren que llegamos a esto, precisamente a ese descubrimiento del gran potencial del concepto de lo que Dios quiere que te podamos tener. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando en la actualidad? Que estamos siendo dogmatizados. Primero, ¿te acuerdas el famoso saludito? El famoso saludito y después algunos con el codo para que pues no me pases o no me contagies. Y ya se nos quedó, ahora ya el saludo es de golpeo y chócala. Y ya tenemos, o sea, ya perdimos el contacto natural del contacto visual, de permanecer 5 o 10 segundos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va tu día? Ya nada más es chócala y va, y así la vamos pasando. ¿Qué demás hacemos también? Nuestro saludo es nada más ya, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ya llegué y punto. Y lo hacemos, pero vean ustedes en el famoso, pues, no le digo el nombre de lo que le pongo, pero este aparatito, revísenlo ustedes mismos. ¿Cuántas horas al día estás frente a ese aparato? La cantidad de horas. Ahora, ¿qué cantidad de información estás metiendo de todos los grupos que te tienen ahí? Todo el tiempo te están saturando y siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, todos los días y quejas, 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 quejas y son reproches, 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 nos hacen, o sea, todos los sentimientos que están. Entonces, la saturación que hay a nivel de nuestra sociedad está tan permeada, está tan así colapsada como ustedes en la Ciudad de México, que de pronto hay ese efecto invernadero donde no, por eso dice que las oraciones no pasan. O sea, es tanta la frecuencia aquí que las oraciones no pasan. O sea, la misma Biblia nos lo está diciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero arreglémonos. Toda la bronca se la queremos aventar a Dios, pero nosotros no somos capaces de arreglar lo mismo en casa. Empezar con la colonia, con la familia, con las amistades, con nosotros mismos en todo momento. Entonces, todo esto nos está aconteciendo y lógicamente está sacando lo más primitivo de lo que tú y yo tenemos como seres humanos. Y ya decía uno de ellos, fíjate, antes de Cristo decía uno, somos malos para naturaleza, ¿sí? Somos malos por naturaleza. Y mira, te quiero compartir para que veas los versículos que después yo tengo ahí, el proceso mismo aplicado en el concepto de individuación es, ¿qué es lo que da? Gálatas 4:13 dice, por vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, fíjatelo bien, os anuncié el evangelio al principio, por una enfermedad del cuerpo, en Gálatas. Después dice en Jeremías 15:9, la que dio a luz 7, se llenó de dolor su alma, habla de otro concepto que está muy bien ahí. Y en el Salmo 51:5 nos dice, he aquí, en maldad he sido formado. O sea, somos malos por naturaleza, lo decían antes de Cristo, ya lo estaban diciendo estos teóricos. Pero repito, que era algo muy importante que les quede claro a ustedes, la mayoría de ellos fueron formados en hogares y personajes cristianos. O sea, la parte teológica es, repito, es cómo centrar la parte psicológica que nos está hablando, pero la parte teológica que nos estaba diciendo ya esas bases. Cómo poderlo entender y que ahí está escrito en la Biblia. Nada más que la decodificación, porque somos necios por naturaleza, para poderlo entender, pues Dios se ha valido de estas teorías, de estas corrientes, pero algo que he aprendido del doctor Arturo, siempre dice, nuestra enseñanza es cristocéntrica. No nos va a cambiar y no nos vamos a salir de ese modelo. No hay un sustituto, ni estamos supliendo, ni estamos cambiando a nadie. ¿Sí? Entonces, esto es algo bien y bien importante. Hoy por hoy, no sé si han ustedes visto también ahí en las redes, a mí me gusta, y sí la utilizo, pero yo busco información. De hecho, si tú me ves, y Arturo lo ha de corroborar, yo en los grupos ni escribo, a veces ni les pido nada, cuando muchos nada más, oye, necesito esto y punto, adiós. O sea, no vuelvo a andarte, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y de todo. No, 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 lo uso para ese proceso. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que hay una necesidad intrínseca, está muy latente la situación, no te despegas, gente se duerme alrededor. Entonces, todo eso está alterando y afectando. Comienzan a tener sueños diferentes, visiones diferentes, emociones diferentes, ¿sí? Ahorita hay una investigación muy fuerte en por qué nosotros, y digo nosotros, los de más de 60 años, cómo nos resistimos a sentirnos viejos.
Esa es una, están buscando un concepto de, ¿verdad? Dicen de la sexalescencia, es decir, el sentirnos no viejos, no dejarnos. ¿Y por qué hay gente de 40 años que camina como si estuviera ahora sí ya viejito? Entonces, todas estas cosas, hablamos ahorita, emociones, pensamientos, sensaciones, todo lo que estamos nosotros descubriendo o poniendo en la cabecita, pues eso es lo que nos va diciendo qué podemos o no hacer en un momento determinado. Entonces, vemos cómo todo esto que nos va pasando, lo que habla los teóricos que hablaban de palabras y pensamientos, ¿verdad? Dice en Job 4:2, si probásemos a hablarte, te seré molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea, ve el poder de la palabra de Dios, ahí está establecido, pero no le escudriñamos, no nos sentamos a analizarla, no la confrontamos con una objetividad, que es lo que la ciencia de la psicología transpersonal nos está diciendo. Hagámoslo como un método. Encontremos, yo ya encontré los 15 métodos de enseñanza que hace Jesús y cómo te los va diciendo. Y en uno de ellos es confrontativo. Te da una, a ver, espérate, ¿le entras o no le entras? O sea, no ando aquí en suavecito de, mi hijito, mira, mi amada creación. No, no, no. Te dice, o le entras o no le entras, porque si no te voy a tumbar. O sea, nos lo deja tan claro el concepto. Entonces, este proceso de individuación que nos va a permitir precisamente poder llegar a tomar lo que ahí está, pero nos habla de una fe y una razón. Es decir, haz un culto racional, te lo pone ahí mismo la Biblia. Haz un culto racional, te lo está diciendo. O sea, no nada más vayas y, amén, y bravo, y bien padre, ¡ah! Y a ver, ¿qué es lo que realmente estás experimentando? Sales y dices, es que hoy no sentí la presencia de Dios. La presencia ahí está. No anda a medias, ni tantito, ni más, ni en medidas. ¿Está o no está? Eso lo debemos de tener muy claro. Entonces, creo que por ahí parte de esas respuestas, de esa inquietud, Grey, y que los analizas muy bien, pero repito, diste buenas también observaciones y eso nos está pasando. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? El qué y el cómo ya lo sabemos. Ahora es el con qué. Y una de esas respuestas que estamos intentando, el doctor Arturo y un servidor, y la maestra Lupita y algunos más, pues es tratar de compartir en esa formación, ¿verdad? A gente que se sume más, porque siendo más, ahora sí, siendo más los buenos que hacemos cosas buenas, esto vamos a comenzar a sembrar una semilla diferente. Y realmente lo que comparte Armando y entre esas respuestas que pienso que se busca en la pregunta que hace, pues es completamente una afirmación, es una manipulación de masas Sí. donde lo que importa es la atadura, la esclavitud, La para no, dependencia, sí, para no tener una libertad de pensamiento, porque si tienes una libertad de pensamiento vas a vivir, porque si tienes una libertad de pensamiento vas a ser feliz, porque si tienes una libertad de pensamiento no te voy a poder manejar, no te voy a poder manipular y eso no me conviene como gobierno mundial. por eso Arturo puso trascender, Sí, no, no, pues es no que, depender de nada, vámonos. pues es que no somos de este mundo, toda la gente que es gobernada por el príncipe de este mundo, pues es porque pertenece a este mundo. Gracias, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, dijo al apóstol Pablo, miserable de mí, Así pero es. gracias a mi Cristo, ¿verdad? Que me libertó y que me hizo libre de este cuerpo con una tendencia corrupta, con una tendencia al pecado, a la maldad. Y ahorita por aquí les ponía en el escrito, bueno, en el chat, hablar del mal, dice, hay que hablar, el mal nos guste o no, ya que es una parte primordial para Así poderlo es. trascender. Y por eso la sombra de que habla Jung, por eso perdón, la individuación, no el individualismo, la individuación, porque Ujú. cuando el ser humano llega a esa individuación, pues te das cuenta que ¿qué hay más allá del mal? Nada, encuentras tu esencia y ya no hay atadura, ya no hay algo que te oprima, ya no hay algo que te gobierne, ya no hay algo, ya no hay, esos yugos se pudren. Y entonces comienza la voluntad de Jesús en nuestras vidas y comenzamos a comprender la voluntad Dios para nosotros, la cual es buena, la cual es, los pensamientos de nosotros no son
¿verdad? Como los que Dios tiene para con nosotros, encontramos una vida plena, una vida en abundancia y nos dedicamos a vivir, no a sobrevivir, no a existir. Nos dedicamos a vivir porque quien gobierna nuestras vidas, quien es el centro de nuestras vidas, quien es el común denominador de nuestras vidas, se llama Jesús. Adelante, hermano. Sí, gracias, doctor. Oigan, para no extenderme, me llama la atención algo que bueno, a mí me llega porque, bueno, pues aquí el doctor sabe que estamos en un lugar con mi esposa, con mi familia, eh, tratando pues de cumplir estas dos tareas que se dejaron, que es llevar la palabra y que es formar discípulos. Y me llama la atención que el doctor Alfaro comenta, invita a un culto más racional. Entonces, nosotros tenemos pues estamos, digamos, haciendo nuevas tácticas para llevar la palabra, pero sobre todo para inspirar a las personas. Y entonces, eh, ¿cómo sería traducido esto, doctor? Porque vemos que, bueno, por un lado, la escuela pública, la escuela le tira a la iglesia y la iglesia, bueno, pues también un poco. Entonces, versus este encuadre, no se tiene mucho alcance con los jóvenes, hay un desgaste de la figura de iglesia. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia, no de la verdad. Hablo de mi experiencia. Y entonces una de las cosas que tomé yo, primeramente es, yo no voy a cargar el mundo a mi espalda. La palabra de Dios nos dice algo muy claramente. Y Él va a añadir, el Espíritu va a añadir a los que han de venir. Y nosotros queremos ser más buenos que Dios, ganándole a todo cristiano que vemos, vente, vente, arrepiéntete porque Dios ya viene. Y te mandan por un tubo y nomás te utilizan, no te señalan ni te critican. Y a la parte, el enemigo se disgusta con que no pudo con para que veas. Y entonces te vas desanimando, bien lo dijiste, entras a un estado de intolerancia, de frustración y de desánimo por las cosas que están hablando. Segundo, cuando te hablo también de este culto racional y cuando estamos viendo nuevas estrategias, es rompe con todos los paradigmas de las cosas que estamos haciendo. Quitar el concepto de que la iglesia es la que te cubre todas las necesidades y que tú como pastor es el responsable de que todos los que están ahí están bien. Recuerda que la palabra lo dice muy claramente. Una de las cosas que yo enseñé cuando algo me decían a mí son los 9 tipos de ovejas que existen para tener unas. Y dice entonces, porque lo primero que me decían algunos era, sí, pero deja las 99 y va por la que se perdió, porque me decían, oiga, es que se fue fulanito y todo. Pues qué bien, que le vaya muy bien. Oiga, es que qué frío y que mire usted que no va, que pareciera que no le interesa. No, pues que si no quiere estar es por algo. A mí, si regresa, no me molesta, pero si se va, tampoco. Y entonces vemos que queremos. Le dije, mira, yo te voy a enseñar algo, pero también dice algo, va por las 99 cuando son ovejas. Ese no era oveja, ese era cabrito, por eso brincó. Entonces, cuando vemos el símil, la Biblia nos dice que van al redil y que las metía al redil. Fíjate bien, muy bien esta enseñanza, Armando. Va al redil y era una porción donde estaba encajonado un lugarcito porque no había precisamente, vamos a decir, corrales o formas, sino era algo que limitaba y las metía ahí. Como un Las filtro. metía para resguardarlas y el pastor se acuñaba en esa entrada donde estaban. Se acostaba o se atravesaba para que no pasara. Nunca faltaba la que lo brincaba. Ojo, brincar la autoridad va a traer consecuencias. Brincar la autoridad va a traer consecuencias. Entonces, este modelo de lo que tú me estás diciendo, cómo llevarlo con la gente, es primero que tú comiences a ver y no te desgastes. Va uno, vas dos, no importa, pero ese enséñale muy bien que cuando tú no estés, o a pesar de que tú no estés, por lo que sea, él no deje de hacer lo que le corresponde hacer. Eso es lo importante, porque se vuelven dependientes. Pastor, ore por mí porque tengo esto. ¿Y qué tú no puedes hablar o qué? Ya te enseñé.
y tú eres el directo. ¿A quién le interesa estar sano? ¿A ti o a mí? Confronto. Confronto. Yo es una de las estrategias que a mí me ha dado Dios y yo les digo, oigan, pues no va a estar con 24 horas para atender a todos y todas las situaciones. Es imposible. Entonces, enseño, enseño, te dirijo, hazlo tú, te muestro y decías, ¿cómo lo puedo hacer? Siendo ejemplo. Pablo lo dijo muy claramente, ya no te digo, hazlo como Jesús o sé como Jesús, no, veme a mí. Y entonces una de las cosas que nosotros tratamos de mostrar es ser modelos y ejemplo. O sea, ya no te voy a convencer con palabras o estarte diciendo, no, puntualidad, soy puntual. Limpieza, soy limpio. Ordenado, trato de hacerlo. Esto, todo el modelo de lo que estamos queriendo hacer se va implementando. Pero hasta ahí hay cosas en las cuales no se alcanza toda la perfección. Bueno, pero estamos o como decíamos ahorita, estamos en ese proceso. Hay algunas cosas, yo quisiera tener, ahora sí que los baños de primer mundo, pero pues ahorita no está la economía como para tenerles. Mira, con que no te veas ya es bastante suficiente, ¿no? Entonces, eso es una gran virtud en lo que estamos haciendo porque también a veces luego te dicen, y enseñarles, oigan, somos los únicos que venimos a la iglesia, sí, ¿verdad? Sí, y somos los únicos que traemos basura. Pues agarren la bolsita, hagan algo, de perdido pónganla en tal lugar, porque pareciera ser que vino gente que no está en la iglesia y miren nada más, volteen a ver cómo quedan las cosas. O sea, reeducar a la gente no es fácil, pero también no desgastarte con esas situaciones. La verdad, no querer hacer más de aquellas cosas a las cuales sí estamos llamados a comenzar a hacer. Entonces, no te desesperes, Armando, simple y sencillamente. Y repito, creo que lo fácil es trata de ser un modelo. Cuando te ven a ti confiar en Dios, cuando te ven siempre clamar a Dios, cuando te ven siempre en la paz de Dios, cuando te ven siempre en el gozo de Dios, van a decir, oye, pero ¿cómo le haces? ¿Qué es lo que tú tienes? Y lo van a querer. Y ahí es donde vas a aprovechar, porque está la tierra fértil precisamente para sembrar el modelo. Muy bien, pues estamos ya aquí con el tiempo. Tenemos también a la maestra Lupita, no sé si pueda Sí, darnos alguna aportación y y que yo nos creo que explique de lo de los cerros viejos y reverdecen. yo creo que con su aportación vamos a cerrar la clase. Adelante, maestra. Bueno, yo nada más quisiera aportar un poco esto de la zombificación, ¿o cómo dijeron? La som- Cua- Cuando, cuando la repetición hace que las masas vayan a un mismo sentido, en donde se pierde la individuación, en donde se pierde la confrontación con el yo, como decía, como habla y explica Jung, ¿verdad? Con el sí mismo. Y recuerdo cuando estaban hablando de esto, estaba recordando a Goebbels, que era el publicista de Hitler. Él Ujú, justamente es el que implementó para que pudieran seguir a Hitler y creyeran en su ideología, la repetición, la repetición, la repetición, la repetición, ¿verdad? Y eso es lo que se hace en este sistema social, en la escuela, en la iglesia, inclusive, no vamos a negar que así es. La repetición, la repetición, la repetición, a fin de que las personas sean zombificadas y pierdan su individuación. Entonces, se trata de que el ser humano viva como Dios lo diseñó, no para cumplir las expectativas de otros, sino para ujú. cumplir las expectativas de Dios. Pues esa es mi aportación para no extenderme porque ya es tarde y tenemos hambre. Muy bien, doctor Alfaro, vamos a cerrar. Me va a hacer la pastora Lupita decirle, acuérdense que ya les dije, comer dónde para, pero lo que podemos aprender no sabes a dónde te va a llevar, Eso sí. ¿verdad? Yo sé que usted es sabia y toma las palabras. Un gusto saludarles, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Poderlos estar llevando. Es importante que tengamos este tipo de diálogos, chicos, y lo digo con mucho respeto. Por eso es importante que las lecturas que tiene a bien Arturo mandar desde con mucha antelación, nos sentemos de verdad a leerlas, a escudriñarlas, a revisarlas, a encontrarles un sentido, porque ese proceso de individuación es lo que a ti te va a estar revelando también la palabra. No es nada más lo único que nosotros estamos diciendo. Por eso nosotros presentamos desde una objetividad lo que entendemos y comprendemos y creemos que podemos tener un diálogo precisamente para
tener un centro de discusión. Y cuando hablo de discusión, no es que estemos en una discusión, la discusión es parte del crecimiento, es parte, pero hay que saberla hacer con sabiduría y con principios para que esta pueda ser trascendental en lo que hacemos. Así es que bueno, pues nos estamos viendo, creo que nos toca la próxima semana de nueva cuenta, ¿verdad? Así es, y ya, bueno, nos vemos la próxima semana, ya ahí nos metemos, vimos hoy teoría, vimos historia, buenísima la aportación. Ahora, el siguiente viernes ya nos metemos un poco más a lo que es la práctica, cómo desarrollarlo, cómo evoluciona, en qué situaciones o qué parámetros, qué características vemos cuando falla, y sobre todo el respaldo completamente bíblico que tenemos ante todo esto que se está enseñando. Así es. Muy bien. Pues que tengan una feliz noche, un buen descanso, excelente fin de semana y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Buenas noches. Gusto en Gracias, saludarle, buenas doctor Alfaro. noches. Gracias, gracias. Hasta luego. A cenar, maestra Lupita. Cenar. Bye bye.